si les parece, comenzamos con el tema. Comenzamos con el tema. Les pediría entonces que mm, participemos. No sé, ¿alguien quiere tomar la batuta y participar con respecto a este, a este tema? El primer tema que nos toca es precisamente la educación como objeto de conocimiento e investigación. Y no sé si quieran alguna de ustedes participar. Les escucho. ¿No? ¿Nadie? Le preguntamos Bueno, es a... que Adelante, adelante, Gise. como menciona con respecto a la lectura, viene un poco, pues muy resumido o Ajá. hasta cierto punto podemos llegar a preguntar y es, tiene que ver con lo de evaluación, ¿no? Ujú, Pero nos habla primero es relación completo del conocimiento de investigación. ujú, De cómo la educación se ha convertido pues en la mejor opción para la adquisición de conocimiento a ujú, través de lo que es la investigación, ya que con la educación es vista como el principal, para mí también es puro, ¿no? De una mejor sociedad, de unas mejores personas. Entonces, eh, de esta forma dice que la educación es la que nos permite nos hablaba también un poco de lo que era la educación como arte. Creo ajá. que ya habíamos mencionado de esa parte de la educación como arte, ya que ellos como docentes, como maestros, a buscar las mejores estrategias a base de creatividad, a base de hacer uso de los recursos de los que a los que compartir este conocimiento. Entonces se convierte, como lo mencionaba hace rato, en un arte, ¿no? Ujú, De nosotros en probar, en ver, en esta práctica, ujú, pues tal vez vamos de cierta forma perfeccionando ujú, nuestra, nuestra acción o vamos a ir perfeccionando sí, nuestra forma de enseñar, ujú. de compartir, eh, pues usando la actividad, lo que a nosotros nos parece. También habla de la educación como una ciencia, Ajá. en donde, pues creo que igual ya habíamos tocado este tema sobre la educación como una ciencia, que nos permite, nos brinda, nos permite práctica, permite investigar cuáles son los mejores métodos, mejores estrategias que se pueden implementar para pues, llevar a cabo este proceso de aprendizaje más óptimo, más entero. Ujú, Pues eh, después nos habla de la educación como tecnología. ujú, Eh, Aquí yo lo tomo, es que realmente no lo comprendí del todo, pero nos habla del uso de la tecnología en la educación ajá. que nos va a permitir pues este acercamiento o este compartir de conocimiento Ujú, en cuanto a podemos nosotros llegar a realizar con dicha tecnología y lo que podemos igual compartir a los alumnos para que puedan aprender sobre dicha tecnología. ujú, Por último, nos habla también de lo que es la educación en un campo heterogéneo y multidisciplinar, ujú, es decir, pues aquí realmente no le
no comprendí del todo bien Ajá, ok. lo de la lectura, sin embargo, eh, veo, bueno, lo relaciono con las diferentes materias o los diferentes campos que se pueden ver dentro de la educación, Ujú, eh, para pues, llegar a una educación de calidad, eh, que nos permita pues a todos esta inclusión, no sé, ujú, es que realmente no logré comprender esta parte muy del todo, ok. pero supongo que toda esta parte de cómo se ve la educación pues, tiene que ver cómo es que se va a evaluar, se va a evaluar en sí todo lo relacionado con los programas de impartir, Ujú, para ver, como mencionábamos, lo que es la calidad, eh, como mencionábamos igual, lo de repensar la educación, ver lo que ha estado funcionando y lo que no, aplicarlo y poder hacer un cambio que ujú, vaya pues, hacia la mejora. ok. Ok, bueno, Eso empezaríamos, es. muchas gracias, Gise. Empezaríamos en ese sentido con esta educación heterogénea, ¿no? Em, bueno, recordemos que en las políticas educativas o dentro de de esta administración educativa, se intenta homogenizar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, lo platicábamos creo que en otro momento, bueno, no sé si con ustedes, creo que con los alumnos de un semestre anterior, con las alumnas de un semestre anterior, ¿no? De homogenizar el uniforme, ¿no? Por ejemplo, las señoritas de falda y los varones de pantalón, pero todos iguales, el mismo color, etcétera. Esa es una homogenización, es decir, para ponerlos a todos iguales, aunque obviamente sabemos que todos somos diferentes, es decir, somos heterogéneos. Y en ese sentido de la educación heterogénea, tiene que ver también, si lo tomamos en cuenta, por ejemplo, nosotros, la forma de que yo comparto este conocimiento, de que comparto esta información, que ustedes eventualmente lo convierten en conocimiento, es diferente a la forma en la que lo hacen mis compañeros o compañeras. Es decir, no somos homogéneos al trabajar con este conocimiento o con los conocimientos en sí, al compartirlo, sino que tenemos una heterogeneidad, ¿no? Lo que nos hace precisamente por los sujetos que somos, ¿no? ¿Y por qué damos por qué aportamos este conocimiento o compartimos este conocimiento de maneras diferentes? Pues precisamente porque somos diferentes y porque venimos de contextos diferentes y porque am, tenemos experiencias diferentes, ¿no? En ese sentido, la, la educación, en ese sentido, la educación debería de ser heterogénea, ¿no? Y además multidisciplinar. Es decir, la educación es compleja, ¿no? Es una realidad compleja. Es decir, desde el principio de nuestro acercamiento en la licenciatura, al menos desde mi perspectiva, siempre les he comentado que yo no vengo a enseñar nada, ¿no es cierto? Es decir, que lo que yo vengo es a compartir, que nosotras vamos a adquirir el conocimiento que queramos adquirir y a estar de acuerdo con esto que se comparte o a estar en desacuerdo, ¿no? Y eventualmente hemos ido avanzando en nuestro conocimiento y ahora nosotras nos apropiamos de ciertos aspectos o de ciertas realidades o de ciertos contextos de acuerdo a lo que nos toca vivir y en ese sentido aportamos ideas a la clase, ¿no? Además, claro, de todo lo que hemos leído y de los libros, lecturas, otras cosas que se han hecho, películas, etcétera, que han hecho ustedes que tienen que ver precisamente con la educación y que les ha dado nuevas ideas
de lo que la educación tendría que ser, ¿no? Y que luego comparamos con la realidad y que vemos que no está así como nosotros creemos que debía de ser la educación, pero que estamos conscientes que en esa heterogeneidad nosotros implementaremos estas estrategias, estas metodologías, esta contextualización del currículum. Hablamos hace la clase pasada, esta innovación que pertenece a nosotros, que nosotros debemos de implementar de manera heterogénea a otro. Es decir, de este grupo, cuando empecemos a dar clases, ¿no? Cuando estemos ya en la práctica educativa, seguramente la compañera Gise va a implementar estrategias y metodologías diferentes que las demás de sus compañeras. Es decir, a lo mejor Joana implementa otras porque se ajustan a su contexto, o Abby busca otras alternativas que se van a ajustar a la escuela o el espacio, y así la compañera Bere y la compañera Itzel, ¿no? Es decir, en ese sentido, la educación tiene una realidad muy compleja, y en esa realidad muy compleja nosotros debemos de adecuarnos a esa realidad compleja, ¿no? Y en ese sentido vamos a considerar perspectivas diferentes de cómo vamos a dar cómo vamos a compartir el conocimiento, y que además puede ser válida, ¿no? Es decir, se puede acoplar al contexto. En ese sentido, la educación no es un objeto homogéneo, no tiene que ser igual, estandarizado. ¿Por qué? Pues porque precisamente nosotros somos diferentes. Hablábamos en otro aspecto, en otro momento, de las líneas de producción, ¿no es cierto? En una empresa, ¿qué es lo que se hace? Se ponen líneas de producción, y todos los objetos que se producen, los productos, válgase la redundancia, producidos, son exactamente iguales, ¿no? Están estandarizados, es decir, por eso se puede poner esta línea de producción y solamente se va revisando que no tenga algún fallo físico, pero que en realidad es igual, no hay ninguna diferencia en ellos. Sin embargo, nosotros como seres humanos, seres pensantes, seres sintientes, seres subjetivos, somos totalmente diferentes a los otros. Aunque seamos del mismo género, aunque todas seamos mujeres o aunque todos seamos varones, como colectivo quizás pensamos cosas parecidas, pero como individuos somos totalmente diferentes. Tenemos una individualidad, o somos entes diferentes a los otros y las otras. En ese sentido, la educación en este campo heterogéneo y multidisciplinar quiere decir precisamente que no podemos homogenizar la educación, porque todos somos diferentes, ¿no? Y en ese aspecto, la diferencia nos hace únicos. Y como lo decía, me parece que Joana, en este sentido de la innovación, debemos de innovar la educación de acuerdo, y también creo que lo decía su compañera Bere, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la edad, al espacio escolar, de acuerdo a los intereses de los que van a estar ahí pendientes de lo educativo, o de los que están en este proceso escolar, ¿no? O en edad escolar. Y en ese sentido, la heterogeneidad, ¿no? También algo de lo que mencionabas, multidisciplinar. ¿Por qué multidisciplinar? Porque la educación no solamente se refiere específicamente a español y matemáticas, ¿no es cierto? Que quizás son las ramas fundamentales, o lo que se pone como fundamental. Y ya lo mencionaba, me parece que hice la clase pasada en diseño curricular, que algo o un buen acierto que ha tenido esta administración educativa, específicamente mencionaba a Esteban Moctezuma, es precisamente que se insertaron a la currícula, se insertaron a la currícula de la educación en nuestro país
ciertas materias que ayudan al individuo a tener una conciencia mayor de sí, ¿no? Y en ese sentido, son otras disciplinas, ¿no? Es decir, con administraciones anteriores se quería quitar la historia, por ejemplo, la educación cívica y ética. De hecho, se quitó, ¿no? En algún tiempo. Y ahora se volvió a implementar esto de comida saludable, ¿no? También es un buen acierto. Es decir, la educación no debe de centrarse solamente en español y matemáticas. Tenemos un montón de ciencias. Por eso es que hablábamos hace la clase pasada si era correcto que a nosotros nos dieran un chilaquil, ¿no? O que nos dieran un revoltijo de materias. O por qué nos dan muchas materias desde primaria hasta el bachillerato, ¿no? Y por qué solamente en la universidad, aunque son muchas materias también, pero todas están enfocadas a una línea específica, que en nuestro caso pues sería educación, ¿no? Pedagogía. Vemos filosofía, pero vemos filosofía en la educación. Vemos historia, pero vemos historia del pensamiento pedagógico. Vemos sociología, pero vemos sociología de la educación. Y vemos otras muchas materias que están más enfocadas en lo educativo. Y bueno, ¿por qué sí es importante que se nos dé conocimiento general? Pues por eso, ¿no? Para que tengamos ese panorama general y nosotros podamos en esa heterogeneidad individual, podamos decidir qué es lo que nos gusta estudiar. ¿Nos gustan las matemáticas? Ah, bueno, me dedico más a matemáticas. A mí me gusta la historia, bueno, me dedico a la historia. Ah, a mí me gusta el derecho, pues me dedico al derecho, ¿no? Me dedico a la biología, me dedico a la informática, es decir, nos dan como un panorama general para que nosotros podamos ir en este sentido de orientación, ¿no? Podamos ir decidiendo hacia dónde queremos dedicarnos el resto de nuestra vida. Y decir hacia dónde queremos dedicarnos el resto de nuestra vida es un poco, bueno, podría decir que es un poco soñador, ¿no? Porque muchos de nuestros contextos educativos, sobre todo en el bachillerato, muchos de los jóvenes todavía, por desgracia, o al menos hasta hace un par de años atrás, no tenían la posibilidad de dedicarse a lo que querían, ¿no? Es decir, les gusta el baile, no podían ir a una academia de baile porque no tenían el recurso, ¿no? O porque no estaba precisamente apoyado por el gobierno federal. Ahora es cierto que todavía hay muchos errores en la aplicación de los recursos, ¿no? Sobre todo en los bachilleratos, digamos, de lugares más enclavados en la sierra, donde el dinero, pues todavía, aunque les llega a los muchachos, se agarran un poco y el demás lo dan a los papás, ¿no? Porque el contexto está, digamos, muy quebrado. Sin embargo, ahí también tiene que ver la aportación del profesor, ¿no? Entender esta otra parte, ser empáticos en ese sentido y pedirles, por ejemplo, que empiecen a invertir en su educación, ¿no? Que para eso es el dinero. Es decir, hay muchas cosas que tratar con respecto a esta parte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, todos somos heterogéneos. Espero que me haya yo explicado en esta parte de la heterogeneidad, ¿no? Podemos dar clases de maneras diferentes, podemos compartir el conocimiento de maneras diferentes y en ese sentido los alumnos, los estudiantes reciben el conocimiento, aunque se dé de manera general, lo reciben de maneras diferentes, ¿no? Ya poníamos el ejemplo de un libro. Si todos leemos el mismo libro, todas vamos a ver o vamos a entender el libro desde nuestra perspectiva, desde nuestra contextualización, desde nuestra experiencia, ¿no? No vamos a ver las mismas cosas.
Y a eso se refiere la heterogeneidad, ¿no? En ese sentido, la educación en un campo heterogéneo y multidisciplinar. No sé si me explico, Gise. Sí, Ok. Bueno, muchas gracias por tu participación. Bueno, otra cosa que mencionabas que no quería yo dejar pasar es que mencionabas precisamente que que la educación se ha convertido en, digamos por decirlo así, en el objeto de conocimiento. Es cierto que la educación se ha convertido en el objeto de conocimiento, pero la educación como tal no forzosamente tiene que ser formal. Es decir, nosotros ahora dentro de este espacio educativo virtual, sí que estamos obteniendo conocimiento y educación, pero estoy seguro que en casa, con mamá o con papá, tenemos otro tipo de educación, ¿no? Es decir, es cierto, la educación es el objeto del conocimiento, pero la educación no solamente se puede dar en un espacio cerrado o en un espacio virtual, es decir, de manera formal o en una escuela como tal, ¿no? La educación se puede dar en varios espacios, ¿no? Es decir, yo no tengo para estar en una escuela, pero me da para tener internet en casa y pagarlo y poder estudiar, no sé, cómo bordar una servilleta. Y lo puedo estudiar ahí de manera virtual. O me voy a visitar a mi abuela y le digo, abuela, mira, yo traje esto, enséñame tal puntada, ¿no? El punto de cruz, o no sé, enséñame las puntadas que sabes, ¿no? O que tú has hecho en la servilleta. Y eso también es educación. Ahora, otro tipo de educación que también es objeto de conocimiento es precisamente cuando el abuelo, la abuela, el padre, la madre, el hermano mayor, la hermana mayor, o los que son una generación superior a la tuya, les preguntas algo y ellos te lo explican, ¿no? Y en ese sentido también se da educación. Ahora, en ese sentido de heterogeneidad, esa educación se da desde la visión del otro, es decir, desde lo que el otro vivió, desde lo que el otro experimentó, pero que te sirve como trampolín, como base para que tú puedas generar tu propio conocimiento, ¿no? En ese sentido, la educación no solamente se da en un espacio formal, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento es una actividad humana. Siempre estamos aprendiendo. En ese sentido de que no estamos acabados, ¿no? Siempre vamos a aprender. Es decir, nunca llegamos al fin último. Es decir, no llegamos nunca al conocimiento total en tanto estemos vivos, ¿no? Porque si yo sigo vivo, puedo siempre estar en la posibilidad de aprender algo más. Siempre estoy en la posibilidad de aprender algo más. Siempre estoy en la posibilidad de innovar algo más. Siempre estoy en la posibilidad de compartir, ¿no? Siempre estoy en la posibilidad de sentir otras cosas, ¿no? De querer otras cosas. Es decir, siempre estamos en la posibilidad de poder ser. Nunca llegamos a ser. Siempre estamos en la posibilidad. Ya lo decía Derrida, cuando llego al final del conocimiento en el momento de mi muerte, porque ya no tengo la posibilidad, ya no hay posibilidad de aprender más, ya no hay posibilidad de sentir más, ya no hay posibilidad de compartir más. Claro, digamos que yo hice muchos libros y los dejé ahí, pero esos libros se quedan con el final último de mi conocimiento. Ya no puedo seguir escribiendo ahí. Y ese conocimiento alguien más lo puede transformar y puede buscar nuevos conocimientos, estar en de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Emmanuel Kant, con Hobbes, con todos los escritores que nos precedieron.
llegaron al final último de su conocimiento, pero alguien los leyó y generaron nuevo conocimiento. Y esos que generaron nuevo conocimiento dejaron ese conocimiento, pero hasta el final último de lo que pudieron hacer, ¿no? En ese sentido, siempre estamos en la posibilidad de construirnos. Siempre podemos lograr algo nuevo. Siempre podemos ser otra persona. En ese sentido, nosotras como pedagogas vamos, es cierto, a obtener nuestro título de licenciadas en pedagogía, pero como tal pedagogas nunca vamos a poder llegar a ser al final, ¿no? Es decir, como fin último, porque siempre estamos en la posibilidad de aprender más. Siempre estamos en la posibilidad de generar más recursos pedagógicos, siempre estamos en la posibilidad de seguir amando la educación y hacer esa educación un arte para nosotros, siempre estamos en la posibilidad de seguir innovando de acuerdo a los contextos, espacios, momentos, edades de los estudiantes o de la educación en sí, ¿no? En ese sentido, solamente mencionar esa parte de que la educación se puede dar en todos los lugares, ¿no? En todos los lugares. Justamente lo hablábamos en la clase pasada, ¿no? Decía, Bere, bueno, es que si me dejan una investigación, yo voy y le puedo preguntar a mi mamá, ¿no? Pero mi mamá no es licenciada en pedagogía. Mi mamá ni siquiera la primaria tiene concluida. Pero sin embargo, el conocimiento de toda la experiencia te puede dar un conocimiento a ti, ¿no? Es que no tengo a mi mamá, mi hermana está, o mi hermano. Bueno, pero mi hermana y mi hermano tienen una edad más y seguramente tiene una experiencia más. Y aunque no tenga un título universitario, tiene experiencia y seguramente que nos ayudará a resolver ese, pues esa investigación que estamos haciendo, ¿no? Claro, siempre desde la perspectiva del otro, ¿no? Es el conocimiento del otro. ¿Se acuerdan que hablábamos de paradigmas? ¿No? Y un paradigma siempre va a ser verdadero, pero siempre desde la perspectiva del otro, ¿no es cierto? Es decir, el otro cree que así son las cosas y un grupo de gente cree que así son las cosas, ¿no? Y es un paradigma. ¿Cuándo cambia ese paradigma? Cuando llega un nuevo paradigma, ¿no? Por ejemplo, Abigail mencionaba, bueno, es que yo quiero saber si de verdad estamos aprendiendo con la tecnología, entonces quiero hacer esta investigación. Y el paradigma es que, o el que muchos tienen, es que no se puede aprender nada más que en un salón de clases porque los muchachos son visuales, ¿no? Y solamente así pueden aprender. Sin embargo, nosotras hemos aprendido en este sentido virtual y no nos estamos viendo y no ponemos ejemplos en el pizarrón, etcétera, sino más bien escuchamos, tomamos notas y estamos aprendiendo. Y entonces ese paradigma de no se puede aprender si no es en la escuela de manera presencial, se está cambiando por otro paradigma donde sí podemos aprender de manera semipresencial o de manera virtual, ¿no? Con eso, claro, vienen otros pros y otras contras, ¿no? Que tendríamos que estudiar, pero sin embargo, estamos cambiando estos paradigmas, ¿no? Otro paradigma en este sentido de la educación como conocimiento es que el hombre es el fuerte de la casa, ¿no? El varón es el que no debe de llorar, es el que no se debe de quebrar, es el que debe ser el proveedor de la casa, ¿no? Ese es un paradigma que se nos ha impuesto, sobre todo en nuestro país, de ese varón macho, eh, con sombrero de charro, pistolas, carrillera, etcétera, ¿no? Es el que manda. Y ahora nosotras nos hemos dado cuenta que existe también otras cosas que el hombre también siente, ¿no? Es decir, ahora el hombre, si le propones, o algunos varones, todavía sigue este proceso, no ha cambiado este proceso machista del todo, porque hay algunos espacios donde sí se sigue perdurando, pero ahora el hombre también
se da uno cuenta que tiene sentimientos, que llora, que porque se derrumba en algún momento no quiere decir que vaya a ser así, ¿no? En ese sentido de las feminidades también existen masculinidades, ¿no? Es decir, hay un cambio de paradigma. En ese sentido, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? De que la educación como objeto de conocimiento va rompiendo paradigmas y va cambiando y se da en otros espacios, ¿no? Se da en otros momentos, no solamente de manera educativa formal, sino también en este proceso informal se aprenden muchas cosas. Mm, en ese sentido de lo que comentabas. Bueno, creo que ya me apropié mucho de la palabra. Compañera Avi, ¿nos quiere comentar algo de la lectura? Sí, Adelante. eh, pues bueno, eh, bueno, nos menciona primero que la educación como arte, creo que ya habíamos visto Sí, estas partecitas. bueno, nada más un paréntesis. No es que ya las hayamos visto, sino que las vamos repitiendo en las tres materias, porque se compaginan las tres materias, ¿no? Entonces, por eso es que como que nos suena que ya la vimos en esta materia, pero en realidad la hemos visto en otras materias, porque en realidad Sí. sí se relaciona mucho. Adelante, gracias, Avi, adelante. Bueno, primero nos mencionaba que la educación como arte y pues sí, considero que sí lo es porque mm, pues primero pues crea la relación entre el profesor y el alumno Ujú, en, en la formación. Y pues podríamos decir que ustedes como profesores pues son pues digamos el artista, ¿no? A lo mejor el creador de la obra de arte que somos nosotros. ok, Ustedes al final de cuentas son los que nos pulen o nos van dando forma, eh, plasmando pues aspectos significativos en nosotros. ujú, Eh, y pues la educación como ciencia también considero que también lo es porque pues también aplica metodologías, metodologías de aprendizaje, eh, investiga a lo mejor los comportamientos o también en algunos casos los conocimientos previos que tiene o que tenemos como individuos ujú, y estamos pues entre lo experimental y lo teórico, ¿no? Primero pues obviamente tienes que saber la teoría antes de experimentarla, de llevarla a cabo. ujú, Eh, la educación como tecnología, esa como que no, eh, considero que sería al revés, ¿no? La tecnología como apoyo a la educación, ok, eh, ok, porque pues no, bueno, no, bueno, no la considero yo una tecnología. Eh, obviamente la tecnología nos aporta a nosotros, a la educación, nos aporta a lo mejor mejoramientos o innovación ujú, en cuanto a información o a lo mejor ahora equipos para tomar la clase o no sé. ujú, Em, y pues me salto a lo que es la evaluación de programas educativos. ujú, Em, y pues bueno, creo que para poder evaluar un programa educativo, pues bueno, de este debe cumplir con pues bastantes partes, ¿no? Una de ellas pues es primero identificar el problema que vas a pues a tratar, ¿no? ujú, De ahí pues partir a lo que son las metas educativas pues que quieres cumplir. ujú, Em, también pues ver qué metodologías vas a aplicar en este programa. Eh, también, pues creo que el programa pues debe ser creado para hacer frente a una necesidad, por ejemplo,
no sé, em, pues aumentar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, eh, también pues ver si es suficiente o si pues si provoca los efectos deseados. Em, y pues mm, considero que esto es lo más importante, ¿no? Y lo que mencionaba del campo heterogéneo, que cada uno pues va a tener eh, pues una forma distinta o métodos y estrategias diferentes para pues para poder pues realizar en sí la educación. Creo que eso sería lo importante para mí. Ok, muchas gracias, Avi. Em, me llama la atención esta reflexión que realizas con respecto a la tecnología en la educación, que, bueno, que sería mejor llamarlo como la tecnología como apoyo a la educación, ¿no? Creo que en ese sentido también estoy muy de acuerdo. Ya lo habíamos mencionado en algunos otros momentos de que de que la tecnología no nos use, sino que nosotros usar la tecnología para poder precisamente pues apoyarnos de ella en la implementación pues, de la educación, ¿no? Es decir, sí que hay herramientas tecnológicas que nos permiten alcanzar un mejor nivel educativo, ¿no? Es decir, también muchas de las opciones como por ejemplo YouTube o como por ejemplo Facebook o como por ejemplo alguna otra red social se pueden utilizar específicamente para eh, pues para lo educativo, ¿no? Es decir, ahora hay una tecnología llamado TikTok o TikTok y esta se puede usar para hacer pequeños videos explicativos, ¿no? Educativos. Es decir, sí podemos utilizar la tecnología, no que la tecnología nos utilice, ¿no? Sino nosotros utilizar la tecnología en este sentido para el apoyo a la educación, ¿no? Para el apoyo a la educación. Muchas gracias, Avi, por tu participación. Am, compañera Bere, ¿te escuchamos? Sí, profe. Bueno, mm, de acuerdo a la lectura y con lo que menciona usted y mis compañeras, pues abarcó la tecnología como abarcó la tecnología, la educación como diferentes cosas. Y como usted dice, tal vez ya lo habíamos visto en otras materias, pero siento que esta lectura como que aterrizó más la idea. Eh, por ejemplo, en el caso del arte, la educación como arte en la ocasión pasada, habíamos visto que era más bien el arte de amar lo que hacíamos, de amar la enseñanza, de amar el conocimiento, de amar el compartir nuestro conocimiento para crear un nuevo conocimiento en más personas. Pero en esta lectura nos mencionó que el arte se ve más como la relación entre el educador y y el educando. En, en este caso nos decía que eh, la relación existente entre el artista y la creación de su obra. Esa frase me llamó mucho la atención, ya que mmm, no por ser muy, como por tener un valor más alto el docente o algo así, sino más bien viéndolo desde el conocimiento de que, pues en realidad sí, el artista trata de hacer que su creación quede de la mejor manera. Claro. Entonces, en este caso, el docente hace que el conocimiento llegue al estudiante de la mejor manera posible, de que el alumno pueda
adquirir el mensaje correcto y así pues pueda haber cierto aprendizaje. También nos mencionaba en esto mismo que el educador, que sería el artista, debe encontrar el saber pedagógico para abordar una tarea con excelencia. Y sí, si nos ponemos a pensar en el mundo de la pintura, del arte, el artista lo único que quiere es dar en lo que la gente necesita. Por ejemplo, al dibujar una pintura, al hacer una pintura, el artista piensa, bueno, ¿qué puedo poner para que impacte al que está viendo mi pintura? Entonces aquí es lo mismo, en la educación el docente se basa en las problemáticas, en las necesidades de los alumnos para que así pueda llegar con un mensaje más apto de acuerdo a lo que son las exigencias. Por otro lado, también nos hablaba acerca de la educación como ciencia. En esta también quedó como más claro que en la ciencia siempre hay un objeto por el cual investigar, una materia, un algo por el que se hacen las investigaciones, se hacen los experimentos. En el caso de la educación, el objeto es el conocimiento, es el saber, el aprender. Y para ello se llevan a cabo métodos, estrategias, diferentes cosas, procedimientos para poder llegar a un buen resultado. Y para saber más a ciencia cierta qué es a lo que nos estamos enfrentando. También nos decía que pues de eso se basa la ciencia, de los métodos, del experimentar, y es lo mismo como en la educación. Tal vez en la educación pueda haber más contras, porque a la hora de experimentar, no sé, con una nueva estrategia y no tomar en cuenta ciertos factores, puede haber un caos, como lo es en la ciencia igual. No sé, tal vez el niño lo malinterprete y aprenda una cosa que no debería aprender o pues el mensaje no llegue de la forma correcta, como pasa en la ciencia. También nos hablaba acerca de la educación como tecnología. En este punto estoy de acuerdo con lo que dijo Abby, que tenemos que verlo de diferente manera, no solo como la educación como tecnología, sino que necesitamos la tecnología para la educación. Como nos hemos dado cuenta, la tecnología nos ha ayudado mucho y más en esta pandemia. Es como el soporte de la educación en estos momentos. Y como dice usted, tal vez las redes sociales o algunas de las cosas que los adultos ven como algo malo para los alumnos, se pueden enfocar más en lo que es el conocimiento. Pero igual estoy de acuerdo con lo que decía en la lectura, porque en la lectura nos lo planteaba de que la educación es un saber tecnológico, porque la relacionaba así. En la tecnología, pues hay de todo como lo hay en la educación. La planificación, la programación, el diseño. Y por ejemplo, en la tecnología se basa en todo esto, pero en la educación igual. La planificación, pues se planean las clases, las estrategias. La programación pueden ser los tiempos. El diseño en la tecnología es más como el diseño de aplicaciones, de materiales, de programas. Y en la educación es igual diseño, pero de diferentes métodos y estrategias para el aprendizaje. Sí, entonces llego como a la conclusión de que sí tienen cierta relación, cierta conexión para tomarlo así como
la educación como tecnología, porque si la educación sí toma en cuenta o sí abarca algunas de las cosas que abarca también la tecnología. Y ya, por último, nos decía la educación como un campo heterogéneo y multidisciplinar. En esta más bien nos daba a entender que cada una de las disciplinas ya mencionadas, cada una de las ideas ya mencionadas, pues son válidas y necesarias para tener una educación de calidad. Tal vez si no estamos muy de acuerdo en algunas, pero muy en el fondo de la educación, tal vez sí sea necesario tomarlas en cuenta para pues que siempre haya una mejora en la calidad del conocimiento. Ok, muchas gracias, Bere, por tu participación. Efectivamente es una participación muy concreta y muy completa en el sentido de, pues de que todo lo que mencionas, ¿no? Em, por eso, en este sentido de la tecnología como educación, yo creería también en este aspecto de usar la tecnología, ¿no? Para esta parte de la educación, que no está distante de lo que dice la lectura. Am, em, muy bien por la participación, muchas gracias. Le vamos a dar la oportunidad a su compañera Itzel. No sé si quieras comentarnos algo, Itzel. Sí, a ver si no se Adelante. corta porque mi internet está fallando. Ok, no te preocupes, adelante. Realmente yo como en general puedo dar mi participación con lo que he escuchado un poco de lo que han comentado mis compañeras. Realmente esta lectura nos implementa el poder que tiene la educación en sus diferentes usos, en sus diferentes áreas. Realmente la educación es demasiado extensa, tanto en significado como en cuestión de ponerla en práctica, ¿no? Ujú, No hay una sola forma de decir se va a plantear así, así, ujú, porque como usted lo comenta, realmente esto de enseñar, el de enseñanza-aprendizaje fluye de uno mismo. ujú, Eh, por esta parte, pues nos menciona como el arte de enseñar, ¿no? Realmente nosotros, pues esa parte de involucrar los temas de la forma a lo mejor que nosotros creemos correcta al impartirlo, ¿no? Por ejemplo, con los pequeños, a lo mejor no vamos a ¿cómo se puede decir? A dar los temas directamente, así de decir, esto significa esto, ¿no? ujú, Como en este nivel de universidad, ¿no? En ese nivel se utiliza un poco más la creatividad, ok, el que nosotros podamos, el de cómo voy a enseñarle al pequeño, ¿no? Pues mediante a juegos, mediante canciones, ujú, todo, ¿no? A su nivel. Realmente como vamos creciendo nos vamos dando cuenta que pues estas áreas se van utilizando, por ejemplo, en cuestión de la tecnología, ¿no? Nos vamos dando cuenta un poquito más en la primaria, donde en estos tiempos también, que pues también ya abarca preescolar en cuando nos dejan pues trabajos, desgraciadamente por la pandemia, ujú, pero pues es como dice la educación en la tecnología es de una forma que nosotros sepamos utilizar pues la tecnología, ¿no? ujú, Regularmente antes pues todo era físico, en una gran parte a lo mejor beneficia a, como dicen, el seguir contaminando con las hojas. ujú, Ahorita ya podemos mandarlo en archivo en digital eh, de una forma también ordenada, ¿no? Los, los formatos o las tareas. Pero sí, realmente esto también está el cuestión como se dice, el multidisciplinario, donde pues hacemos uso de un poco de todo, en el cual podemos abarcar diferentes formas de enseñar con que nos plantea una lectura, pero con el fin de pues que los alumnos pues aprendan. Y ujú. pues eso es todo. Ok,
Ok, muchas gracias, Itzel, por la participación. Que en general las participaciones están englobando toda esta parte de la lectura, ¿no? Y esta reflexión de la misma, ¿no? Cómo es que vamos utilizando precisamente todo esto que vamos leyendo, pero ahora ya no solamente lo leemos, sino que ahora lo reflexionamos, ¿no? Bien. Le vamos a dar la participación a la compañera Joana. Seguramente nos va a comentar algo con respecto a los temas vistos. Adelante, compañera. Em, pues, bueno, también traía el concepto de educación y no traía como tal un concepto muy em, como concreto o certero de algo cerrado, sino que decía que la educación era con el beneficio de que las personas pudieran principalmente o que pudiéramos forjar en el sentido de llevarlos a ser mejores y de que tuvieran las habilidades que se necesitan. Ok. Entonces nos manejaba la educación como una mejora pues continua de la persona. Ujú, Y entonces nos manejaba los aspectos que ya venía siendo tanto el arte como la ciencia y la tecnología. ujú, Entonces, pues estos tres, como ya lo comentamos, se hace una, tiene que ser como heterogéneo porque se tienen que mezclar y cada uno es importante ujú, para que se pueda llegar a esa mejora. Entonces, tanto el aspecto, como lo comentaron, del arte, nosotros como docentes tenemos que ver la educación como algo que nos apasiona y que amamos para poder tener las herramientas que nos permitan poder pues mejorar tanto los programas y las actividades y también como ciencia porque es a base de metodologías y ujú. de Ok. teorías que tenemos. Y dentro de la tecnología era más centrado a lo que es como algo técnico para formar bueno, el conocimiento que, que va, bueno, va a englobar en un todo para que se pudiera hacer esa mejora. Entonces, sería como eso lo que yo rescataría de la lectura y pues en parte de lo que todos han comentado y pues sería eso, profe. Ok, muchas gracias, Joana. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la compañera Bere en el sentido estricto del arte, ¿no? Ella hablaba un poquito de que no porque el profesor esté en un nivel más alto que el estudiante, sino que precisamente somos como, en este sentido que ella lo veía, ¿no? O de lo que propone la lectura, de que nosotros somos los que vamos formando, ¿no es cierto? Y buscamos las mejores herramientas, las mejores estrategias, lo mejor para que esa formación sea una obra de arte. En ese sentido, lo apasionado por la educación, ¿no? Es decir, lo que yo deseo de mis estudiantes es que ellos en su formación superen al profesor, ¿no? Es decir, que sean una obra de arte. Y nosotros, bueno, en este sentido visual del artista, cuando ve su obra terminada, se siente orgulloso, ¿no es cierto? Es decir, no se siente superior a los demás, sino se siente orgulloso de lo que pudo crear, ¿no? En este sentido del artista. Entonces también me gusta un poco esa definición, ¿no? Del arte en el sentido de ser apasionado, pero también en este sentido de poder proporcionar quizás las herramientas para que el otro o la otra pueda llegar a un nivel superior que el mío, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me asegura que en ese sentido esa otra persona se vuelva artista también, ¿no? Y puede crear o pueda crear nuevas generaciones con una superación mucho más alta que la que ellos o ellas tenían, ¿no? Esa concepción del arte también me gusta mucho, ¿no? En ese sentido de que pues precisamente somos artistas, ¿no? Somos apasionados, somos
practicamos. Decía, me parece, no recuerdo quién de ustedes, creo que fue la compañera Itzel, o creo que fue Bere, de que también pues hay que practicar, hay que experimentar, pero que en esa parte de la experimentación se puede volver un caos. Pero bueno, del caos nacen cosas, ¿no es cierto? Es decir, sí hay que hacerlo con mucho cuidado en este sentido de experimentar, en este sentido de experimentar, en este sentido de innovar, en este sentido de implementar nuevas cosas a lo educativo, porque recordemos, no estamos tratando con objetos, estamos trabajando con sujetos, con sentimientos, con pensamientos, con metas, con un montón de cosas que pues nos hacen ser los seres humanos que somos, ¿no? Y que efectivamente, decía, me parece que fue ver, un algo lo podrían interpretar los alumnos y a lo mejor no tendrían que conocerlo, ¿no? O lo aprenden de otra manera. Ese es un gran peligro de lo educativo, ¿no? Porque nosotros compartimos el conocimiento y en esta subjetividad nuestra queremos que el conocimiento lo obtengan como yo lo obtuve o que signifique lo mismo que a mí me significa. Y eso lo cometemos, ese error lo cometemos todos los profesores. Sin embargo, es como los libros. El libro lo escribe el autor y cuando lo deja libre, ese libro y esa conversación y ese conocimiento que se pueda sacar de ese libro no es como el autor lo pensó. ¿Por qué no es así? Pues porque el que lo lee desde otras experiencias, desde otros contextos, desde otras vivencias, desde otros mundos, ¿no? Y en ese sentido, la educación también es así. Nosotros proporcionamos educación, ¿no? Y los muchachitos o las señoritas lo toman desde su perspectiva, ¿no? En ese sentido, la libertad de la educación. Y en ese sentido, lo que comentábamos con esta parte de la heterogeneidad, ¿no? Es decir, yo voy y pregunto a una generación superior y esa generación superior me va a decir su experiencia, su conocimiento, pero esa experiencia y ese conocimiento es de ellos. Yo tomo esa experiencia y ese conocimiento para transformarlo a mi contexto y a mi realidad. Y entonces puede diferir mucho de la experiencia y el conocimiento de la otra persona. Es decir, el conocimiento es precisamente para lo que decía, me parece, Joana, ¿no? En este sentido de poder proponer o tender a los estudiantes esas nuevas formas de aprendizaje como un instrumento para la transformación y liberación de la humanidad. Es decir, el conocimiento no es homogéneo. En cierto sentido lo podemos homogenizar para todos. Es decir, vamos a dar matemáticas y damos matemáticas de alguna manera. Vamos a dar español, informática, biología. Está homogenizado. Es el mismo conocimiento para todos. En ese sentido de dar la información. Pero cuando llega al otro y a la otra, ese conocimiento no es el mismo. Cambia su versión de aprender ese conocimiento. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos es precisamente compartir ese conocimiento como instrumento para la transformación liberadora de la humanidad. Cada uno puede hacer con ese conocimiento lo que más le convenga. Y en ese sentido, la complejidad y la diversidad de la educación, ¿no? La educación es realmente compleja, es realmente diversa, porque aunque yo enseñe el mismo tema a todos, nosotras y nosotros aprendemos lo que queremos aprender. En ese sentido,
cuando nosotros queremos aprender, enseñar o compartir algo a los niños, ¿no? Los niños, su ventaja es que siempre están aprendiendo, ¿no? Pero aprenden lo que ellos quieren aprender y buscan las herramientas y las estrategias para aprender. Es decir, por eso es un poco pretencioso decir es que yo, profesor o profesora, enseñé a leer a tal o cual niño o enseñé a que aprendieran a escribir y a hacer cuentas a toda la generación. Bueno, me fallaron un par, dos, tres, pero el 90% de los niños aprendió a leer gracias a mí. Es muy pretencioso porque de por sí el niño iba a aprender a leer, ¿no? Sea con tu ayuda o sin tu ayuda. ¿Por qué? Porque ahora tiene muchos medios, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Quieren buscar un video en específico y ya lo pueden escribir, entonces les obliga, ¿no? Porque les interesa. Es decir, se van dando cuenta ellos que es muy importante esta parte educativa, ¿no? Bien, creo que hemos platicado con respecto a la educación como arte, desde la visión del artista, desde esta parte que nos vino a descubrir Bere, ¿no? La visión del artista. No quiere decir que el artista se sienta superior, pero se siente orgulloso, lo cual también a mí me parece una visión interesante de lo que es la educación como arte, ¿no? Además de esta parte del apasionarse, etcétera, etcétera. También ya lo comentaban ustedes en el caso de la educación como ciencia, ¿no? Siempre se necesita estas metodologías, estas estrategias, estos modos de que de verdad esté yo bien seguro de lo que estoy aprendiendo, ¿no? En este sentido cuantitativo de la educación, ¿no? Sí es importante tener estas evidencias físicas, ¿no? De lo que la educación significa o cómo poder trabajar con la educación, ¿no? Por eso, en cierto sentido, la evaluación, ¿no? ¿Cómo es que buscamos nosotros ciertas herramientas como para justificar de alguna manera el conocimiento de los otros? Que eso también ya lo platicábamos en algún momento, no es tan fácil de saber. Bueno, en este sentido de el método hipotético deductivo experimental, ¿no? De tener certeza de lo que se está viendo. Y ya hablamos también de la educación como tecnología, la educación con ciertos procesos que tienen que ver precisamente con la misma dentro de la tecnología y más en este sentido como utilizarla para mejorar precisamente nuestro ámbito. Me parece que ya lo mencionaba Itzel en este sentido de que ahora ya no se gasta tanto papel, ya no contaminamos tanto, ya no matamos tantos árboles, etcétera, etcétera, porque ahora estamos usando todo de manera digital, ¿no? Y que nos permite además hacer investigaciones y hacer otro tipo de actividades. Y bueno, lo que ya habíamos explicado con esta parte de lo heterogéneo y multidisciplinar, ¿no? Todas y todos somos heterogéneos. No podríamos o no sería del todo bueno, al menos para la gente, hacerla homogénea, ¿no? Es una lucha que se ha llevado a cabo desde hace muchos años, ¿no? Uno de los principales autores es el marxismo, ¿no? De que todos somos diferentes y homogenizar a la gente, ¿no? Homogenizar a la gente en ciertas facciones o en ciertos espacios, ¿no? Implica que sean más obedientes o menos obedientes, ¿no? Con respecto a una clase superior, ¿no? En el sentido económico, ¿no? En el sentido económico, es decir, con respecto a eso. Se me viene a la mente una película, es la de Divergente. Es un librito que escribió Stephanie Meyer, pero está la película, donde
precisamente los homogenizan, ¿no? Es decir, sí hay heterogeneidad entre ellos, pero hay facciones, ¿no? Hay 4 o 5 facciones y entonces cada uno pertenece a una facción y entonces tiene que seguir las reglas de esa facción, porque todos son iguales, ¿no? En esa facción. Ah, pero se les permite la posibilidad de que puedan salir de su facción y entrar a otra facción o a otro estatus. Y bueno, lo mismo. Lo único que hicieron fue cambiar de facción, pero siguen las mismas reglas de ahora la nueva facción, lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, se educa de manera homogénea. Todos deben de saber hacer algo, ¿no? En este caso, esta película está muy buena para que la viéramos en ese sentido de cómo no necesitamos una educación homogénea, porque en principio de cuentas nosotros no somos iguales. Digamos en cuestión de género sí, ¿no? Todos somos hombres o todas somos mujeres, pero en cuestión, digamos, individual, cada una tiene sus, o cada uno tiene sus metas, su subjetividad, etcétera, y entonces actuamos de acuerdo a eso que nos identifica como únicos. Y por eso es que sería un error que nosotros intentáramos homogenizar la educación. Es decir, no es una línea de producción donde se cree a gente que sea precisamente buena para tal o cual cosa, que se ha hecho en el pasado, ¿no? Se ha hecho en el pasado, pero estamos en otros tiempos y debemos de ir cambiando. Adelante, Bere. Sí, es como le decía en la clase pasada, que todos somos iguales, pero diferentes, porque cada quien tiene su diferente forma de aprender, de ser, de actuar. Sí, todos somos humanos, todos debemos vernos como a la par, que somos iguales con las mismas capacidades, pero también respetar el punto de las diferencias en las diferentes formas de pensar, de actuar, de aprender. Y sí, ya he visto esa película y es muy, sí se ve muy clara esa parte que dice que tienen que seguir las reglas de su, pues sí, de su grupo y no salirse de ahí. Y a la chica que quiere ser diferente, que más bien es diferente por naturaleza, la juzgan y tienen miedo como a lo diferente, a lo Claro, extraño. exacto. Porque incluso es la saga y en las otras películas la persiguen para matarla, y porque creen que en lugar de diferente, ahí se ve muy, muy marcado ese miedo que tienen a lo nuevo, Claro. a las nuevas ideas de pensar, a los cambios que va teniendo pues la sociedad. Y, y sí, solo era ese mi comentario. Ok, muchas gracias, Bere. Sí, efectivamente, el pensamiento diferente como no estamos acostumbrados a esa parte de la divergencia, por eso el nombre de la película, ¿no? Divergente. Divergente es que es diferente a otras, ¿no? Siempre diverge de los pensamientos de otros o está pensando en otras cosas totalmente diferentes. Eso es un peligro, ¿no? Es un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque la sociedad está bien cómo está funcionando, porque debe de haber alguien diferente, ¿no? Y esa diferencia me puede llevar al caos. Pero ya vimos que en este sentido ya platicamos que el caos siempre me provoca algo nuevo. Y en realidad siempre estamos en caos. Siempre estamos en caos con nosotros mismos, siempre estamos en caos con los otros, siempre estoy en caos con mis pensamientos, siempre, siempre. Y me da miedo ver el caos de los otros. Pero cuando estos desórdenes, este caos de ambos, de muchas personas, se unen,
obviamente se vuelve un super caos, un mega caos, pero de eso se genera algo nuevo, ¿no? En ese sentido, el caos no es tan malo, ¿no? Entonces, pues nada, eso sería con respecto a lo que vimos en esta materia, a excepción de que alguien quiera comentar algo más. Y si no, pues bueno, daríamos por terminada esta lectura. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Todo bien? Anotamos todo lo que teníamos que anotar. ¿Todo bien? Ok, Sí, todo bien, profe. ok, muchas gracias, Sí, compañera. profe. Muchas gracias, Joana. Ok, bueno, pues entonces vamos a dejar aquí la clase.